El día de hoy vamos a hablar de la única provincia constitucional del Perú, que es a la vez nuestro primer puerto, el Callao. De hecho, el Callao fue una razón fundamental para que Lima se eligiera como capital de nuestro país, porque es un puerto de gran importancia geopolítica que está ubicado en una bahía tranquila, lo que facilita el tránsito de embarcaciones y mercancías, por supuesto. Hablar de la historia del Callao, aunque de forma reducida, nos tomaría muchísimo más que un programa. Por eso hemos decidido hacer dos. En el primero vamos a hablar de la historia del Callao antiguo, pasando por el maremoto de 1746, que lo dejó prácticamente destruido, hasta llegar al año 1857, cuando el Callao fue declarado provincia constitucional. Como ven, detrás de mí está el puerto del Callao y desde aquí comenzamos. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La historia del Callao es milenaria. Por eso hasta ahora podemos encontrar huellas del pasado remoto del Perú en este lugar. En el Callao encontramos vestigios de los primeros pobladores que habitaron la costa de nuestro país. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan en el colegio, a ver si les suena, del hombre de guitarrero, de Piquimachay. Bueno, esto estaba en la sierra, ¿no es cierto? En Ancash y Ayacucho. También nos suena la Uricocha, que quedaba en Huánuco, y por supuesto Toquepala en Tacna, con estas fabulosas pinturas rupestres. Pero seguramente lo que más nos suena es Chivateros. ¿Y dónde queda Chivateros? En el Callao, por supuesto. Allí están los vestigios de los primeros pobladores de nuestra costa. En Chivateros no se encontraron restos humanos, tampoco restos de viviendas, pero sí hay huellas de artefactos que estaban en camino a convertirse en armas, como puntas de lanza. Por ejemplo, se cree que con estos aparatos los pobladores de entonces cazaban animales. Estamos hablando de más de 8.000 años atrás. Estos restos fueron encontrados en la desembocadura del río Chillón, en el actual distrito de Ventanilla, que dicho sea de paso, fue fundado en el año 1969. Los vestigios más antiguos reportados son los que encontró Edward Lanning, ¿no?, en el Cerro Chivateros, ¿no? Él encontró una serie de canteras, ¿no? Él pensó inicialmente que eran artefactos, ¿no? Pero investigaciones posteriores demuestran de que lo que él en verdad encontró fueron los restos de tallas, ¿no? Restos de tallas para hacer puntas pedunculadas. No hay entierros, no hay restos de comida, no hay casas, no hay aldeas, ¿no? Pero sí encontramos las canteras. La antigüedad aproximada de estos restos es de 6.000 años antes de Cristo. Otro sitio arqueológico importante en Ventanilla es el llamado Cerro Culebras, ubicado en el Valle del Chillón, con una antigüedad de aproximadamente 300 años después de Cristo. Actualmente lo que podemos ver solamente es la cima, la cabeza de los muros que se dibuja ahí, pero debajo de la arena sabemos que deben haber por lo menos unos muros de 4 o 5 metros de altura y un sitio de escala monumental. Hay investigaciones que se hicieron y justamente de ahí proviene su nombre, porque esa investigación logró descubrir el muro que justamente está paralelo al río, y ese muro tiene un mural de unos dibujos de serpientes o culebras, y de ahí proviene su nombre, ¿no?
Lo más conocido y llamativo, digamos, es el friso excavado por el doctor Luis Stumer en el año 52. Está tapado, ¿no? Ese friso ha sido calcado alguna vez, ¿no? Por el doctor Engel. Él lo destapó y lo calcó en el año 73 y después lo volvió a tapar. Entonces, en este momento, imaginamos que algo queda del friso, pero ya no con los colores que tenía originalmente, ¿no? En esta zona también está el sitio arqueológico Pampa de los Perros, que destaca por su antigüedad. Se encuentra detrás de lo que vemos, del asentamiento humano que vemos aquí, que es el asentamiento humano Mariano Ignacio Prado. Así es. En lo que antes fuera una sola zona de presencia, donde ha habido presencia arqueológica, ahora está dividido en dos por el asentamiento humano Mariano Ignacio Prado. Lo importante del sitio arqueológico Pampa de los Perros es que es casi contemporáneo a Caral y comparten similares estilos y técnicas arquitectónicas. Este sitio ya tiene arquitectura monumental, ¿no? Una pirámide, tiene plazas, una plaza circular hundida con escaleras, ¿no? Que fue excavada en el año 2007. Pero previamente había sido intervenida por el doctor Holberg en el año 90. Hemos encontrado una plaza circular de más o menos 18 metros de diámetro, ¿no? Con dos escaleras. Estas escaleras son bien anchas, ¿no? Y también tienen una forma semicircular. Dirigiéndonos hacia la margen izquierda del río Chillón en el distrito del Callao, llegamos hasta el complejo arqueológico Palacio Inca de Oquendo. Este sitio es uno de los más importantes que tenemos en el Callao por su monumentalidad. Es un sitio monumental característico de la época inca y perteneció también al complejo Oquendo. El complejo Oquendo pues ocupó y abarcó toda esta zona. Hay sitios tan importantes como este, tenemos el cementerio de Oquendo, tenemos Caminos de Oquendo, que perteneció también a Capac Ñan, y tenemos tantas huaquitas en esta zona, como Cruz Verde, que está dentro de lo que sería la Universidad de Villarreal, y muchas otras que han desaparecido por el avance urbano. Y este sitio pues sí tiene, ¿no? Tiene muros característicos de la época inca, tiene hornacinas, también tiene este tipo de construcción en tipo trapezoidal, y si nosotros podemos verlo desde arriba, también vamos a ver la forma de la planta, que es en forma de trapecio. Este Palacio Oquendo era un centro administrativo que tiene una típica forma que no solamente aparece acá en el Callao, sino también en el Valle del Rímac, ¿no? Es la forma trapezoidal. Había pirámides con rampa, pero acá en Callao no tenemos eso bien definido, pero tenemos acá lo que es Oquendo y Cerro Respiro, que son configuraciones ortogonales con plazas, donde probablemente la población había confluido para hacer pago de tributos, rituales, y se presume que son las residencias de los curacas de la zona. Acá en Oquendo hay por lo menos actualmente 3 huacas como sitios arqueológicos que están unidos por un camino amurallado, ¿no? Que se presume que es epimural en algunos sectores y que comunicaría la parte de la costa, porque cruza por la Gambeta, y también al cementerio, y que presuntamente estaría yendo hasta el norte, hasta probablemente Márquez, uniendo los sitios como Cerro Respiro, ¿no? Que es también un tambo inca. Para terminar con la sección de arqueología chalaca, no podemos dejar de mencionar a la isla San Lorenzo. Ahí la vemos, hermosa, imponente. Es un importante santuario geográfico, ecológico y biológico, pero también es un importante centro arqueológico. Su nombre antiguo dice que es el nombre de una antigua cultura precolombina, le conocían como la isla China, ¿no? Que era una diosa precolombina. La isla San Lorenzo fue excavada por el doctor Ule, ¿no? En el año 1903.
¿no? Recuperó entierros, se recuperó cerámica, objetos de metal, ¿no? De madera y un textil enorme. El único reporte de esas excavaciones fue publicado en el Comercio en el año 1905. Después, el arqueólogo Hull Walker ha excavado igual también en la isla, en otros lugares y también en el cementerio que excavó Ule, encontrando cosas parecidas, sí. Y también de otras épocas, ¿no? Colonial, republicana. Lima se fundó el 18 de enero de 1535. Para el Callao no existe una fecha identificable de fundación española, pero una de las razones principales, si no la más importante, que tuvo Francisco Pizarro para elegir Lima como la capital, fue que tenía al Callao muy cerca. Un puerto ideal para una gran ciudad. El Callao nació como un componente esencial de la capital y su historia es indesligable de Lima. No por gusto, el cronista español Bernabé Cobo lo llamó el puerto de Lima. Los que vinieron a revisar esta comarca para ver dónde se establecía la capital, porque Jauja ya no funcionaba y tenían miedo de un levantamiento indígena ahí y quedar atrapados, se vienen a Lima a buscar un sitio. Y el sitio más apropiado no está ligado solamente con un buen valle, que el Valle del Rímac lo es. Un buen valle con mucha agua, con mucha luz, estaban en verano además. Pero sobre todo se necesitaba de un buen puerto. ¿Y qué cosa significa un buen puerto en el siglo XVI? Es un espacio, una rada capaz en el sentido de amplia, profunda suficientemente cerca de la orilla y además con muy buen viento, y el Callao lo tiene. El Callao tiene un viento excepcional. Muy pocas bahías en el mundo tienen el mismo viento para entrar a la bahía que para salir de la bahía. Y esto está ligado a las islas que tenemos atrás y al montón que llamamos el Morro Solar. Si tuviese que resumir, ¿no?, el Callao así en una sola palabra, o en dos quizás, sería el mar y la rada. La rada es la parte de la bahía donde las embarcaciones pueden fondear o anclar tranquilamente sin problemas de viento, olas y demás. Digamos, en ese sentido, la bahía de Miraflores, que es la que estamos viendo acá, que es la Mar Brava, no tiene rada natural, ¿no? Por eso el puerto se hizo en la Mar Mansa, que es, digamos, la parte de la bahía del Callao. La rada del Callao ha sido descrita por varios viajeros, Fraser y demás, desde la época colonial como uno de los mejores de todos los océanos. Queda claro entonces que una de las razones fundamentales para fundar Lima como capital fue el puerto del Callao. ¿Por qué? Porque es una bahía increíble. De hecho, y no porque yo sea limeña, yo creo que es la bahía más bonita de la costa peruana. ¿Por qué es tan bonita? Porque es una bahía tranquila. ¿Y eso a qué se debe? Justamente a la isla San Lorenzo, que funciona como muro de contención de vientos y tempestades. Todo eso hace que la bahía del Callao sea una rada. ¿Qué cosa es una rada? Una bahía angosta que tiene una sola entrada y donde se puede fondear una flota. Fondear una flota quiere decir estacionarla. Cuando los conquistadores, los perros españoles llegan acá, ven la rada del Callao y dicen, este es el sitio. Acá tenemos que quedarnos. La isla San Lorenzo es la que le da esas características, la que protege justamente del viento. Cuando naveguen, cuando pasen la isla San Lorenzo van a notar que la textura del mar cambia, se vuelve ya más grueso. Ya pasando San Lorenzo ya entras a alta mar.
Si no fuera por San Lorenzo, el alta mar estaría más acá, las corrientes nos llegarían más directamente, el viento entraría, no habría puerto. No, digamos, sería más parecido a Miraflores. Sobre el origen del sustantivo Callao se tejen varias hipótesis. La que nos parece la más convincente es que se trata de una voz europea que significa piedra pequeña, canto rodado. Tiene muchísimo asidero la idea de que Callao es una palabra mediterránea, Callao es una palabra marítima europeo occidental, ¿no? Entonces es Callao. Y inclusive en Burdeos hay un lugar llamado Callao también, ¿no? Una puerta del Callao. Ahora, ¿qué cosa me convenció de que esa es la versión correcta? Es que en la documentación sí he encontrado un sitio donde se dice Callao. Y entonces, ¿qué cosa es Callao? Callao es precisamente el lugar de Lascas. Es un lugar de piedra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una versión ya años después de la creación del Callao español, que dice, el Callao se está acabando, y era preocupante. ¿Por qué? Porque el Callao, es decir, la piedra, se usa para el lastre de las embarcaciones, es decir, una embarcación que no tiene suficiente peso, tiene que ser rellenada de piedra para mantener el peso y balance de la embarcación, si no se la lleva el viento. El Callao es una de las pocas playas en el mundo donde tú vas a encontrar piedras pequeñas, piedras redondas, que se le conoce como Sahorra en España, en Portugal, y de ahí nace. Cuando los españoles llegan acá al Perú, les llama la atención las playas, porque encuentran pequeñas playas en la orilla, que ellos lo conocen como Calau, que es una palabra portuguesa. Entonces, de ahí creo yo que nace el origen de la palabra Callao, que ya con el tiempo va cambiando hacia Callao, que es estas piedras pequeñas que las encuentras en la parte canaria de España, ¿no? Del mismo modo, existen controversias sobre el gentilicio chalaco. Se argumenta que significa pescador, además habitante de la chala, de la costa o chala, chalaco. En la costa, la chala, pero sobre todo, es pensar que el chalaco es el pescador de la costa. Y ahí sí hay una coincidencia mayor. Y la verificación de esto está también en que a los del Callao no los llaman de otra manera que chalacos. Y esa palabra no es europea, no es marítima, no es nada, sino es simplemente de aquí. Significa pescador. La primera edificación española en el Callao fue la reconstrucción de un tambo incaico como almacén de mercaderías. La realizó el español Diego de Ruiz. En torno a ese almacén se estableció una población. Casi 20 años después se nombró al primer alcalde del Callao virreinal, don Francisco López, a quien se le denominó alcalde de la mar. Cualquier pueblo, villa o ciudad que se cree dentro de una ciudad como Lima tenía que pertenecerle desde el punto de vista jurídico a la ciudad. Y la ciudad de Lima ejerce esta potestad nombrando un alcalde de la mar, ¿ya? Pero inmediatamente el virrey nombra otro alcalde de la mar. ¿Por qué? Porque el Callao, valgan verdades, es un puesto que ya para ese momento era estratégico en lo económico, todavía no lo va a ser estratégico en lo militar, pero en estas están entre el cabildo y el gobierno virreinal, entre quien nombra, digamos, al gobernador de El Callao. Poco después de la conquista e invasión, se establecieron en Lima las primeras órdenes religiosas. Y desde mediados del siglo XVI aparecieron en el Callao los primeros conventos. Todas las órdenes religiosas, empezando por los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, los agustinos y los jesuitas,
se ubican en el Callao con grandes conventos e iglesias, no solamente pequeñas, son grandes. Y esto está muy relacionado con la importancia que va adquiriendo en cuanto a la población del Callao y la riqueza que va a tener también el puerto, ¿no? En 1650 se instaló en el Callao la Cofradía de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen era la patrona del mar. Desde mediados del siglo XVI, los vecinos chalacos intentaron conseguir la autonomía administrativa. Hubo una rebelión de los carreteros, que yo le llamo, en 1570, donde los arrieros entre Lima y Callao quieren integrar, digamos, la nómina de los posibles alcaldes. Y el Cabildo de Lima le dice, no, ustedes son trabajadores manuales, no pueden ser alcaldes. Pero en 1590 al 92 también se ejerce una presión, ahora con presentación de una solicitud formal, etcétera, y que llega el caso a la audiencia de Lima, pero la rechazan. ¿Por qué? Porque Lima es más fuerte en ese momento y no le permite. Como el Callao nunca fue fundado, no se ciñó a la traza formal que los españoles implantaron en Lima y en todas las ciudades que ellos fundaron. Es decir, la plaza central y alrededor de ella, calles asemejando un damero, un tablero de damas o ajedrez. La configuración del Callao se parecía más bien a la de algunos puertos europeos, conformados por una sola calle extendida a lo largo de la ribera marítima o fluvial. El gobierno virreinal no quería que haya población civil en el Callao, pero como sabemos, pues donde hay chamba, donde ahí estaba el puerto, la gente se empezó a aglomerar ahí, poco a poco. Por eso el Callao no tiene damero. Comerciantes españoles y criollos, artesanos, mestizos y esclavos fueron conformando la población chalaca. Además, peones de chacras y pescadores habitaban en los pueblos Pitipiti el Viejo y Pitipiti el Nuevo. En 1580, el virrey Francisco de Toledo nombró alcalde mayor de la Mar a Francisco de Montalva. Y en 1582 se creó el cargo de General del Callao, que asumió Pedro Arana. Para entonces, el Callao era el puerto de enlace con los otros puertos de la costa del Pacífico, y su importancia creció enormemente debido al monopolio comercial de España con sus dominios de América. Por ello, desde mediados del siglo XVI, el puerto fue acechado por buques de guerra enviados por enemigos de España. En 1579 ha aparecido en estas aguas el primero de los corsarios. Francis Drake llega y sorprende a todo el mundo, porque todo el Perú vivía tranquilo, Lima vivía tranquila, porque para llegar hasta aquí había que pasar el estrecho de Magallanes, y eso era casi imposible de pasarlo a la primera. ¿Ya? Normalmente encallaban. De tres que intentaron pasar al principio, uno nada más pasaba. ¿Ya? Y entonces vivía tranquilo, y una mañana de febrero de 1579 se aparecen las campanas de Lima dando aviso de que hay enemigos. Llegan al Callao y se encuentran con Drake, que en realidad, al ver a tanta gente tratando de defender el puerto, se marcha y se contenta con una captura que hizo en alta mar de un barco. Más de 200.000 ducados, era una millonada. En 1624 ocurrió un asedio tremendo al Callao, que podría ser una gran película. De hecho, ¿cómo fue? 11 buques de la Armada holandesa llegaron hasta nuestras costas, al mando del almirante francés Jacques Clerc L'Hermite, el ermitaño.
Ese era su apodo. Bueno, empezaron a sembrar el pánico, creó una psicosis colectiva en toda la ciudad, luego de capturar 3 barcos mercantes. El virrey de ese momento, Marqués de Guadalcázar, realizó mejoras en la artillería del puerto y también dispuso un nutrido ejército para repeler los ataques de los invasores. Finalmente, estos se quedaron un tiempo en la isla San Lorenzo y terminaron partiendo. Cuando estos se fueron, se realizó una expedición a la isla para ver qué habían dejado los intrusos y, ¡oh sorpresa!, se encontraron con los cuerpos de 60 hombres, incluido el de Hermit. Todos seguramente habían muerto de disentería o espolvoreado. También quizás de sed, porque cavaron pozos para encontrar agua, pero solamente hallaron agua salobre, agua salada. Debido a todas las amenazas extranjeras, las autoridades españolas decidieron amurallar el puerto. A esta muralla también se le conoció como presidio. Su construcción se debe principalmente a la labor del virrey Mancera, que la levantó entre los años 1640 y 1647. ¿Cómo se financió la construcción de la muralla? Bueno, pues a partir de 2 impuestos a la población de Lima y el Callao. Uno a la carne y el otro al azúcar. Le llaman citadela o presidio, que el presidio no es una cárcel, sino es una ciudad amurallada. El mismo gobierno virreinal colonial se interesa por el Callao para controlarlo. ¿Por qué? Porque no puede permitir que una zona estratégica militar para defensa del virreinato, en particular de la capital del virreinato, esté en manos de un alcalde nombrado por el cabildo, sea del Callao o sea de Lima. Al igual que Lima, el Callao también fue una ciudad amurallada. Teníamos más de una docena de iglesias, estaba la casa del virrey, aduanas, casas. Era como Lima. Casi 50 años después de haberse terminado de construir la muralla del Callao, en 1693, por decisión del virrey conde de la Monclova, se inició la construcción de un muelle perpendicular a la costa y con 2 escalinatas hacia el mar. Era una obra destinada a las labores de carga y descarga de mercaderías y también a darle mayor realce al desembarco de las autoridades. El muelle fue inaugurado en 1696, pero como todo el Callao, quedó destruido con el maremoto de 1746. Es importante también situar dónde estuvo el antiguo Callao que desapareció con el gran tsunami del año 46, ¿no? En realidad se encuentra alrededor de un gran colegio que está a las puertas de Chucuito. Ese fue el núcleo central del Callao que desapareció. El 28 de octubre de 1746, aproximadamente a las 10:30 de la noche, Lima, la ciudad de los reyes, fue azotada por un tremendo terremoto de entre 8 y 8,6 grados en la escala de Richter. Evidentemente esto afectó a la ciudad de una manera terrible, ¿no? Lo peor es que más o menos media hora después del terremoto hubo un maremoto que se llevó al Callao casi por completo. Se dice que el agua llegó hasta las últimas cuadras de la avenida Sáenz Peña, que es esta que vemos aquí detrás de mí, para que se hagan una idea, ¿ya? En ese entonces vivían en el Callao 6.000 personas. ¿Saben cuántas sobrevivieron al maremoto? Solamente 200, es decir, menos del 5%. Tuvo 3 terremotos grandes y maremotos sucesivos, ¿no? 1586, donde el conde del Villar, el virrey de ese momento, estaba en el Callao y narra luego lo que le pasó, ¿no? Él se salvó corriendo 400 metros más o menos, 300, 400 metros.
El otro inmenso fue en 1687, pero el de mayor estrago es el conocido, ¿no? El 28 de octubre de 1746. Todo queda en ruinas. Todo, absolutamente. La ola debió ser entre 8 y 10 metros y llegó a un punto que se llama el barrio de Constanzo. El gran reconstructor de la ciudad y el puerto fue el virrey José Antonio Manso de Velasco, que debido a ello se ganó el apelativo de Conde de Superunda. Conde de Superunda, ¿por qué sería Conde de Superunda? Porque superó la onda, la ola. ¿Ah? ¿Superonda? ¿Superunda? Bueno, él también construyó la fortaleza del Real Felipe, que bautizó de esa manera en honor al rey Felipe V de España. Para esta construcción, evidentemente, se convocó a los mejores ingenieros que estaban cerca del virreinato, ¿no? Yo imagino, pues, que una suerte de licitación que ganó el cosmógrafo francés Louis Baudin. El Real Felipe se terminó de construir en el año 1774, cuando gobernaba el virrey Manuel Amat y Junyent. ¿Les suena ese nombre? Sí, pues claro, Amat y Junyent, el que era amante de la perrichola. La historia del Callao se divide entonces claramente en dos etapas. La primera es el Callao antiguo hasta el maremoto y la segunda es la del Callao moderno, pues, ¿no? Que es el que prácticamente conocemos nosotros. Después del maremoto se le prohibió a la población civil instalarse en el Callao antiguo. O sea, solo se permitieron levantar construcciones que fuesen temporales. De hecho, Bellavista, por ejemplo, se generó en esa época. ¿Y por qué? Porque estaba bastante retirada del mar. Bellavista se crea ahí, en ese sitio que quedó seco. Las aguas no llegaron a Bellavista y Bellavista está a 34 metros sobre el nivel del mar. Sí hay que pensar que la población del Callao en un evento similar a estos tiene que correr a Bellavista, porque de otra manera no se va a salvar. Aunque se dispuso que la población no se asiente en la zona del Callao antiguo, necios como somos los peruanos, nos volvimos a instalar ahí, haciendo caso omiso de la ordenanza. Volvieron a abrirse tiendas, depósitos y todo lo que era temporal se volvió definitivo. El Callao resurgía, renacía de la misma forma en la que se estableció antes, es decir, de manera espontánea y de acuerdo a sus necesidades. Callao se refunda, ¿no? Después del maremoto de 1746. Se construye el Real Felipe y el Real Felipe vino con Bellavista, porque decían, no, la población civil para Bellavista. Pero Callao empezó a crecer. Paralelamente, no tiene dameros, son calles que empiezan a crecer frente al puerto, ¿no? Y ahí está Banco Cápac, Constitución, que eran llamadas las calles del peligro, del comercio. El peligro de lo que es Castilla. Constitución era del comercio. A partir del año 47 se establece el Real Felipe, se va construyendo el Real Felipe, ¿no? Y por años, hasta la década del 20 más o menos, el Callao fue un centro básicamente militar y de descarga. Y toda la parafernalia comercial pasa a Bellavista. Recién es en la década del 20, cuando 2021, cuando empieza a tomar ya por primera vez las características de una nueva ciudad. Cuando los gobiernos republicanos empiezan a ceder lotes en favor de comerciantes que necesitaban establecer depósitos, ¿no? Zonas de descarga, porque antes lo que habían eran privilegios reales para algunos comerciantes importantes, pero todo se llevaba hacia Bellavista, ¿no? Que fue el núcleo almacenero de la época post-sismo.
el siglo XVIII, España estableció el libre comercio y la navegación por el Cabo de Hornos, lo que significó un duro golpe para los comerciantes de Lima y el Callao, porque perdieron sus privilegios. Sus privilegios eran que básicamente se trataba de un monopolio. En 1799 se construyó una carretera que unía Lima y el Callao, que vendría a ser como la primera fase de la avenida Óscar Benavides, pero nadie conoce esa avenida por ese nombre, sino que todo el mundo la conoce como Avenida Colonial. El asunto es que ahora no se las puedo mostrar porque prácticamente toda la Colonial está en obras. La avenida Benavides se crea estando de gobernante el virrey O'Higgins, el padre del prócer de la independencia chilena. Él había construido, como gobernador de Chile, había construido el camino a Valparaíso desde Santiago, y aquí se propone hacer algo que nunca se había realizado, ¿no? Un camino real en el sentido de verdadero y real en el sentido de realengo, ¿no? Un camino real entre Lima y el Callao. Existe un croquis de este camino publicado en el informe, en realidad el discurso que Hipólito Unanue realiza para la inauguración, y es maravilloso. Las primeras décadas del siglo XIX se libraron las guerras de independencia hispanoamericana y el Perú fue el lugar donde esas guerras culminaron. Si bien San Martín y su ejército desembarcaron en Pisco para inaugurar la fase de nuestro proceso emancipador, el Callao y el Real Felipe ya habían sufrido asedio años antes. La primera incursión hasta por este lugar es de las fuerzas que mandan desde Buenos Aires, de 1814. Pero la más importante, como bien dices, es la que trae Cochrane, antes de la llegada de la expedición libertadora comandada por San Martín. Anula el Callao, tiene algunas presas importantes y regresa a Chile esta flota con la convicción de que es la única vía para poder entrar al Perú con éxito. Efectivamente, el Callao va a tener un nuevo asedio, ahora ya con la llegada de la flota libertadora, y se va, en 1819 se va a capturar la fragata Esmeralda, que fue el golpe más duro que hasta ese momento había recibido en el Perú el régimen virreinal, después, digamos, de la rebelión del Cusco de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, ¿no? Es decir, se deja a España aquí en el Callao desguarnecida, básicamente. Luego de la proclamación de la independencia y de la partida de San Martín, entre 1822 y 1823, el Callao, y en especial la fortaleza del Real Felipe, fue sede del flamante gobierno republicano y escenario de las disputas entre nuestros primeros líderes nacionales, José de la Riva Agüero y el marqués de Torre Tagle. A inicios de 1823, el gobierno peruano, encabezado por Torre Tagle, se esconde en el Callao y los españoles no pueden hacer nada. Entonces la fortaleza del Real Felipe va a tener muchísima importancia porque quien dominaba el Callao podía dominar Lima. Eso está bastante claro. Pero sobre todo quien se atrinchera en el Callao no puede ser expulsado. Esa fortaleza es inexpugnable y lo demostró muchas veces. En enero de 1826 se produjo la rendición del último bastión realista en el Perú. El brigadier español José Ramón Rodil fue el líder de una resistencia que permaneció en el Real Felipe
por casi 2 años y que había dejado devastado al Callao y Bellavista. Pero siempre no han contado, siempre hemos estudiado en las escuelas de que la independencia se sella con la capitulación de Ayacucho en el 24, y eso es totalmente falso porque existe una segunda capitulación que es en el Real Felipe 1 año y 3 meses después, que es la de Rodil. Cuando revisas también cuando se acaba esta lucha por la independencia en Latinoamérica, termina justo en el año de la capitulación de Rodil, ¿no? En abril de 1826, el Callao fue declarado el único puerto mayor de la República, lo que fue ratificado años después. Durante los años de luchas entre caudillos, defendió al gobierno de Luis José de Orbegoso contra el intento golpista de Pedro Bermúdez. En mérito a ello, en 1834, la Convención Nacional declaró al Callao como la fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y de la libertad. Poco después, en 1836, en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana, se produjo la creación de la provincia litoral del Callao, tras lo cual se separó políticamente del departamento de Lima. Acto seguido, Andrés de Santa Cruz declaró a todos los puertos peruanos como puertos libres al comercio extranjero. En 1836, el 20 de agosto, se va a dar ese decreto del protector del Perú, que va a ser Santa Cruz. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba era potenciar el Callao, cosa que no estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque Valparaíso le estaba ganando bastante fácilmente la guerra entre puertos en el Pacífico. Valparaíso sí se había abierto, el Callao no tenía ni siquiera un muelle moderno para ese momento. Entonces la idea de Santa Cruz, de la Confederación, es contrarrestar la importancia que tiene Valparaíso, y lo va a hacer. Precisamente gracias a esto, el Callao va a tener mayores inversiones en infraestructura portuaria y también, por supuesto, en todo lo referente al comercio en sí mismo, ¿no? A principios de 1839 se disolvió la Confederación. Sin embargo, poco después se ratificó la condición del Callao como provincia litoral, adquiriendo así por primera vez autonomía político-administrativa. Estábamos a puertas de la prosperidad que produjo la exportación del guano, lo cual trajo consigo la modernización del puerto. En 1840 arribaron al Callao los primeros barcos a vapor de la compañía inglesa Pacific Steam Navigation Company. En 1851 se inauguró el ferrocarril Lima-Callao. En 1854 se colocaron faroles a querosene en la calle del Comercio, más tarde Jirón Constitución. Y entre 1855 y 1857 se estableció la línea de telégrafo, también entre Lima y el Callao. Además, durante los gobiernos de Ramón Castilla, el Perú se convirtió en una potencia naval. En 1856, en Arequipa, se inició la revolución del general Manuel Ignacio de Vivanco contra el gobierno de Ramón Castilla. Vivanco fue apoyado por la Marina y en enero del año siguiente, o sea de 1857, consiguieron bloquear el Callao y bombardearon el puerto.
El 22 de abril de ese mismo año volvieron al ataque y desembarcaron en el Callao con la intención de apoderarse del Real Felipe. Sin embargo, los rebeldes fueron repelidos no solamente por los chalacos, sino también por las tropas del gobierno. Se produjeron encuentros armados en las calles Comercio, Misión y Vivero, actuales calles Constitución, Gálvez y Libertad respectivamente, y también en la Plaza Grau, que está aquí detrás de mí. Los chalacos se defendieron con todo, desde techos, ventanas, y finalmente consiguieron que las fuerzas vivanquistas se rindiesen y abandonasen el puerto. Ese mismo día, el 22 de abril de 1857, la Convención Nacional le otorgó el título de provincia constitucional al Callao. Al Callao lo denominan provincia litoral, es decir, independiente de Lima. En el año 57 esto se ratifica, pero además el Callao, la provincia, es considerada como provincia constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que la autonomía político-administrativa del Callao está siendo consolidada. Y además su condición de que no pertenece ni a Lima ni al departamento de Lima, que eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque pudo haberse conformado una provincia igual que otras que en ese momento pertenecían a Lima, ¿no? Como Cañete o Chancay. Decir que la historia del Callao se divide en dos y en verdad hasta en tres partes. La primera es el Callao antiguo hasta el maremoto de 1746, que acabó con todo, luego con la construcción de la fortaleza del Real Felipe, también de alguna manera se inicia otra historia, y finalmente con la historia del Callao moderno, que existe a partir de la fecha en que se declaró provincia constitucional, es decir, en 1857. Pero de ese Callao hablaremos en nuestro siguiente programa. Nos vemos en la próxima.